¿Me puede ocupar su asiento un momentito? Qué bueno es Dios. La semana pasada quiero comenzar ahí otra vez, no repasar lo mismo, sino simplemente recordarles que leímos del capítulo 2 del libro de los Hechos y hablamos acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y vimos las manifestaciones que sucedieron el día de Pentecostés. Se les aparecieron sobre cada uno de ellos una lengua como de fuego. Comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a profetizar. Y luego la Biblia dice que estaban actuando de tal manera que algunos de los que los estaban mirando dijeron o pensaron que estaban borrachos. ¿Se acuerdan? Y ese fue el día de Pentecostés cuando el Señor derramó de su Santo Espíritu. Now, déjenme explicarles un poquito acerca de esa fiesta del día de Pentecostés. Era una de las tres fiestas principales que celebraban el pueblo judío en los tiempos bíblicos. Era por mandato de Dios. Y era una de las fiestas, la otra siendo la Pascua y la de Tabernáculos, donde todo hombre judío tenía que ir a Jerusalén a celebrar, a estar ahí presente. Era también cuando se levantaba la primer cosecha, la uva, el trigo y otros frutos que ya estaban maduros y se levantaban. La fiesta nomás duraba un día, era solamente un día que duraba la fiesta de Pentecostés. Y la razón era porque los hombres que venían a Jerusalén traían las primicias, lo primero de la cosecha que habían levantado, y se lo entregaban a Dios. Y luego tenían que regresar a sus casas, a sus tierras, a levantar el resto de la cosecha. La fiesta nomás duraba un día. Es interesante que ese día están en Jerusalén las primicias del ministerio de Jesucristo. La Biblia dice que eran como 120 los que estaban ahí. Esta era la primer cosecha del ministerio del Señor Jesús. Sabemos que estaban ahí los 11 apóstoles. Judas ya se había suicidado, se había quitado la vida cuando se dio cuenta de lo malo que había hecho cuando traicionó a Jesús. Los apóstoles, los otros 11, habían elegido uno que tomara su lugar, que se llamaba Matías. Sabemos que estaban ahí también algunas de las mujeres. Nos menciona a María, la madre de Jesús. Ahí estaba. Y es interesante que ya no la nombra virgen, porque ya no era virgen. Ya ella había tenido hijos e hijas. Pero probablemente estaba ahí María Magdalena, otra de las mujeres que conocemos por nombre que lo vieron resucitado, Juana. Algunos de ellos estaban ahí. Y lo que está sucediendo es que están trayendo las primicias. Estas son las primicias presentándose a Jerusalén, las primicias del trabajo de Jesús. Ahora ellos van a salir por todo el mundo a recoger el resto de la cosecha. ¿Okay? Y esa cosecha se ha estado recogiendo desde ese día hasta el día de hoy. ¿Cuándo se va a terminar, verdad, el recoger el resto de la cosecha? Durante la fiesta de Tabernáculos. Es la última fiesta judía. Y en la fiesta de Tabernáculos otra vez tenían que subir todos los hombres a Jerusalén. Y tenían que ir ellos y traer del resto de la cosecha, traer también una ofrenda a Dios. Creemos que la fiesta de Tabernáculos es cuando la iglesia va a desaparecer de aquí, de la tierra. En verdad, antes de eso, pero no vamos a meternos en esos detalles porque nos quedamos toda la clase ahí. Pero lo que sí quiero decirle era que Jesús le dijo a la iglesia, y nosotros somos la iglesia, les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, no se vayan de allí, Hechos capítulo 1, hasta que sean revestidos con poder de lo alto. ¿Okay? Now, la palabra poder es la palabra griega, que es la palabra dunamis. Diga conmigo dunamis. Okay. ¿Ha usado usted la palabra dinamita? La palabra dinamita viene de la palabra dunamis. Y usted sabe que la dinamita es poder. Puede hacer una explosión muy grande. Con dinamita puede mover montañas. Con dinamita puede hacer muchas cosas. Y lo mismo es con el poder de Dios. La iglesia no se debe de mover
sin el poder de Dios. ¿Ok? Y Dios quería en cada uno de sus creyentes este poder. Ellos en obediencia, porque Jesús anduvo con ellos después del día que resucitó, la Biblia dice 40 días. ¿Ok? Y Jesús se va para el cielo. Ellos lo ven, que regresa. Y se quedan ellos esperando en Jerusalén. Y el día de Pentecostés cae la promesa de Dios y empodera a los creyentes para salir a recoger la cosecha, para ir. ¿Se acuerda que Jesús dijo? Ustedes dicen que faltan, ¿qué dijo? 3 meses, 4 meses para la cosecha. Dijo, pero yo les digo que los campos ya están blancos, listos para la siega. Ok, ¿qué tanta gente conoces tú que necesitan a Jesús? ¿Ok? ¿Qué tantos? ¿Verdad? A lo mejor están usando alcohol, otros están usando drogas, toda clase de cosas que ves, de gente que los ves, tú trabajas con ellos. Los lunes en la mañana llegan crudos, han gastado todo el cheque que trabajaron toda la semana tan duro para ganar en parrandas, en diferentes cosas, y tú ves que están gastando sus vidas, tú ves que se están destruyendo a sí mismos. Otras gentes que se deprimen tanto. Me viene a mente el cómico Robin Williams. Lo recuerdan algunos de ustedes, un hombre muy famoso, todo el dinero en el mundo, toda la fama del mundo, se quitó la vida. Y porque la vida es vacía sin Jesús. O tú conoces gente, tú tienes amigos, tú tienes personas que ves casi todos los días, que hablas con ellos por teléfono, que a lo mejor juegas con ellos, que los ves todos los días y ellos necesitan a Jesús. Tenemos que abrir los ojos a ver la necesidad que está todo alrededor de nosotros. Some of you guys, maybe you like to read. Hace años escribió, estoy tratando de acordarme del nombre del autor, pero ahorita se me va. Él escribió un libro, parece que se llamaba El Profeta, The Prophet. Y este era un hombre que era, la historia era noticiero de la televisión. Él anunciaba las noticias en la televisión, era famoso, muy bien conocido. Y Dios empezó a tratar con su vida y dice que un día andaba en el mall. Y andaba en el mall, le dice que tuvo una visión. Y vio en el mall toda esa gente caminando en las tiendas, comprando, haciendo compras. Y dice que él vio un precipicio, a cliff, y vio que había llamas saliendo de abajo de este precipicio y la gente caminando nomás tirándose hacia abajo, pero como que estaban cegados, como que no se veían. Y él le entró un pánico de ver esto y fue Dios enseñándole a él la realidad de la humanidad el día de hoy. Tú conoces gente, tú tienes amigos, tú tienes amigas, que si llegan a morir hoy, se van a ir al infierno. La Biblia dice que de la manera que está establecido al hombre morir una sola vez y después de esto, juicio. La persona al momento que muere, no importa que le hagan misa, no importa que le hagan lo que le hagan, al momento que muere, va a abrir sus ojos en la presencia de Dios o va a abrir sus ojos en las llamas del infierno. Y tú conoces gente que tú sabes que necesitan de Dios. Jesús está interesado en salvar a la humanidad. Okay? Él está interesado en salvar a la humanidad. Esa es la pasión número 1 de Él. Por eso murió Cristo en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la realidad. Desgraciadamente, muchas veces, esa no es la pasión ni la visión de la iglesia. Entonces, en medio de todo esto, Jesús comienza a preparar su pueblo para que vaya y lleve el evangelio a todo lugar. El día de Pentecostés los llena de su poder. Acuérdense lo que Jesús dijo. Dijo, las mismas obras que yo he hecho, ustedes también las van a hacer, y mayores. Now, ¿qué hizo Jesús? Se nos hace a nosotros imposible poder imitar lo que hizo Jesús. Pero Jesús limpió leprosos, hizo ver los ciegos, hizo oír los sordos,
hizo caminar a los paralíticos, Jesús resucitó muertos, y Él dijo, estas mismas obras que yo he hecho, ustedes también las van a hacer. Now, le voy a decir algo, que hay cristianos que a veces pensamos y decimos, bueno, Jesús los hizo porque Él era Dios. Él es Dios y Él tenía ese poder y Él lo hizo, pero Jesús no vino como Dios. Jesús vino como un hombre, igual que tú y igual que yo. Él sentía hambre, se cansaba, sentía frío, tenía que dormir. Dios no duerme, Dios no se cansa, Dios no tiene hambre, pero Él vino como un humano, igual que tú, igual que yo. Pero la Biblia dice en el libro de los Hechos que como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y anduvo por todo lugar sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos del diablo. Ese mismo poder, se nos hace a nosotros imposible creerlo, pero ese mismo poder que llenó a Jesús y que lo capacitó para hacer las señales que Él hizo, es el mismo poder que está accesible para nosotros. No hay dos Espíritus Santos, hay uno solo. Y entonces el día de Pentecostés, cuando ese poder cayó sobre ellos, comenzaron a hablar lenguas, comenzaron a profetizar y luego salieron de allí. Nos dice la Biblia en Mateo 28, en Marcos 16, que salieron de allí predicando el Evangelio y el Señor obrando con ellos con señales y milagros. Y entonces cuando leemos el libro de los Hechos, vemos un libro lleno de manifestaciones del Espíritu Santo a través de la iglesia. Now, ¿qué tantos quieren que Dios los use a ustedes? Amén. Si vemos la necesidad, debemos de decir, Dios, úsame a mí, especialmente si en tu familia hay gente que está metida en tantas cosas, en brujerías, en tantas cosas. Miren, en la familia nuestra, por el lado de mi mamá, había mucha brujería. Teníamos, él ya falleció, un tío, hermano mayor de mi mamá, que era muy católico. Y a veces la brujería y el catolicismo están bien conectados el uno con el otro. Y mi tío viajó a México, a un lugar de esos centros de idolatría en México, y a adorar al niño Fidencio. Yo no sé mucho del niño Fidencio, pero sé lo que le pasó a él. A él le entró el espíritu del niño Fidencio. Cuando regresó a su casa, edificó un altar en su casa al niño Fidencio. Y le empezaba a orar al niño Fidencio, y le entraba el espíritu del niño Fidencio en él, y comenzaba a hablar él como un niño. Ese era un demonio que entraba en él. ¿Okay? Y lo tomaba, y empezaba él a actuar bajo la influencia de este demonio, y empezó él a enredar toda la familia en esta idolatría. Tengo un primo que todavía vive, algunos de ustedes lo conocen. Mi primo Alejo era el más perdido de toda la familia. ¿Okay? Le decían el niño malo a mi primo Alejo. Hoy ya no es niño, hoy es el viejo bueno. ¿Okay? Pero él le decían el niño malo. Y mi primo estaba loco, mi primo Alejo. Yo estaba muy pequeño, pero mi hermano Jesús, que ya está con el Señor también, él se juntaba con mi primo Alejo y me decía mi hermano, me decía, no carnal, Alejo estaba loco. Dice, Alejo estaba loco. Dice, mira, cuando andábamos en el norte, nos subíamos en su carro y atravesaba el freeway en el carro con el tráfico viniendo. Dice, estaba loco, y no nos dejaba bajarnos del carro. Dice, órale, no se van a rajar. Son hombres. Y Dios salvó a mi primo Alejo. Y cuando Dios lo salvó, Alejo comenzó a hablarle a la familia de Jesucristo. Mi tío sintió que estaba perdiendo control de la familia, porque algunos de la familia, especialmente los hermanos de Alejo, las hermanas de Alejo, más las hermanas, comenzaron a entregarse a Jesucristo. Comenzó a evangelizar la familia. Su papá y su mamá lo corrieron de la casa, ¿okay? Por la influencia de mi tío.
Mi tío que les dijo que no, que eso del protestanismo era malo y lo corrieron de la casa. Cuando mi tío vio que estaba perdiendo más y más control de la familia, él fue a Reynosa, Tamaulipas, México. Ellos viven en el Valle de Texas, y mandó traer un brujo fuerte, un brujo de reputación, un brujo que tenía poder, y lo mandó traer para que confrontara a Alejo y lo maldijera y lo eliminara, como quien dice. ¿Ok? Now, déjame explicarte algo. El diablo no juega a medias contigo. El diablo te va a querer destruir. ¿Ok? Él te odia, él no juega a medias contigo. ¿Tú crees que tú puedes jugar con él y que él va a jugar contigo? Estás muy equivocado. Él busca destruirte. Y entonces mandó traer este brujo y me dice Alejo, dice, mira primo, cuando entró el brujo, ahí estaba mi tío, ahí estaban mis papás, y el brujo comenzó a caminar de lado a lado, y le dijo a mi tío, yo me voy porque aquí no puedo hacer nada, y salió corriendo de la casa. Y mi tío, enojado con el brujo, le dijo, pero te pagué para que maldijeras a Alejo. Y dijo, yo no puedo hacer nada aquí, yo no tengo poder. Este es el poder que recibieron los cristianos el día de Pentecostés. Este es el poder que Dios quiere llenar a cada creyente. Este es el poder que te va a ayudar a caminar con Dios, a vivir para Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios. Algunos de ustedes batallan y dicen, pastor, es que siento que un día puedo y otro día no puedo, y un día subo y otro día bajo, y siento que esto y siento que el otro. ¿Sabes qué necesitas? El poder de Dios. ¿Okay? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos con poder de lo alto. ¿Ok? Eso sucede. Now, esto es tan importante para la iglesia que vemos diferentes ocasiones donde Dios va a tocar un diferente grupo de gente. Y lo primero que Dios hace es revestirlos con el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a suponer que nosotros aquí todos somos mexicanos. ¿Okay? Y Dios nos reviste a nosotros con el poder del Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Pero luego Dios le dice a Gerardo, ok, Gerardo, quiero que vayas a Japón a llevar el Evangelio. Y Gerardo va y predica el Evangelio en Japón. Y Dios dice, ok Gerardo, lo que quiero hacer aquí con los japoneses es darles el mismo poder que te di a ti. ¿Ok? Y entonces el Espíritu Santo cae también en Japón. Y le habla a lo mejor a Esteban, vamos a decir. Le dice, yo quiero que tú vayas a Guatemala, pero quiero también revestirlos a ellos con el poder del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ver ahorita aquí. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque esto es para nosotros hoy. ¿Ok? Esto es para nosotros hoy. Ok, vamos a Samaria, Hechos capítulo 8. Vamos a Samaria. Now, si tuviéramos un mapa, abajo está Judea, arriba está Galilea, en medio está Samaria. ¿Okay? Esta gente estaba excluida del pueblo judío. Ellos estaban aislados. Llega Felipe a Samaria y les predica el Evangelio y la gente comienza a creer. Pero luego en el verso 14 nos dice lo siguiente, que Hechos 8:14, ¿está conmigo ahí? Cuando los apóstoles, ellos estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Okay? Now listen to what I'm going to tell you. Okay? Porque hay denominaciones completas que enseñan el Espíritu Santo lo recibes cuando eres salvo. Pero no queda con lo bíblico.
No recibes el Espíritu de Cristo viviendo en tu corazón, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Esto es algo diferente. El bautismo del Espíritu Santo es algo diferente. No es cuando Cristo viene a vivir en tu corazón porque te entregaste a Él, o que recibes el Espíritu de Cristo. Esto es algo diferente. Este es un bautismo de poder. ¿Ok? Y entonces aquí, esta multitud, no sabemos qué tantos eran, pero era un buen número, me imagino yo, ya habían recibido a Jesucristo, ya eran cristianos. ¿Cuántos aquí son cristianos? Levanten la mano si no le da vergüenza decir que es cristiano. ¿Ok? Y si le da vergüenza, entonces no es cristiano. ¿Ok? All right? ¿Ok? Y no es así. Más o menos, pastor, más o menos. ¿Ok? No, ¿eres o no eres? ¿Ok? Is you is or is you not is? ¿Ok? ¿Eres o no eres? ¿Ok? Now, ellos ya eran cristianos, pero les faltaba algo. Todos digan, les faltaba algo. Ok, voltea a tu hermano y dile, les faltaba algo. Ok, all right. Entonces dice, ¿por qué vinieron? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo para arrepentimiento. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, cuando vio Simón, este era un mago que estaba en Samaria. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ok, vamos a parar ahí. Ok. Now, sí. A ver, ven, Héctor. Ven. Ok. Ven. No te preocupes, no te voy a pegar. Ok. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pero ¿qué pasó? Nada. Ok. Si esto fue todo lo que pasó, Simón no vio nada. Pero si cuando les pusieron las manos, ellos comenzaron a temblar, o cayeron al suelo, o comenzaron a hablar en otras lenguas, Simón lo vio. Thank you. Okay. Simón lo vio. Él vio algo. Él vio una demostración de poder, que cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria y les pusieron manos, algo pasó. Y fue algo que él nunca había visto antes. Él vio una demostración de poder, no poder de los apóstoles, sino poder del Espíritu Santo, que la Biblia dice que descendió sobre ellos. Descendió sobre ellos. ¿Ok? Are you with me still? Ok, algo pasó. Diga conmigo, algo pasó. Ahora diga, yo quiero que eso algo me pase a mí. Amen. Algo pasó. Something happened. Okay. Pero ahorita salió una película, que es una película vieja, que yo creo la hicieron nueva, yo no sé, que se llama El Exorcista, de una muchacha que supuestamente cae endemoniada. Yo lo vi cuando yo tenía 12 años o 13 años. Nos metimos escondidas porque no podíamos entrar. Nos metimos escondidas un amigo mío, Jaime, y yo al Capri en downtown Dallas. Did you ever go to the Capri? Sí, al Capri, downtown Dallas. Tiene 3 pantallas, ¿ok? Y fuimos al Capri y nos metimos y salimos asustadísimos los dos. Porque estaban enseñando todas estas manifestaciones diabólicas y satánicas en esta muchacha. Y esta película volvió a salir. Yo no la he visto ni tengo planes de ir a verla. Y ojalá que ustedes tampoco no tengan planes de ir a ver cosas así. ¿Ok? Now listen to me. ¿Ves este foco que está aquí? Mira para arriba. ¿Cómo da luz? ¿Ok? ¿Miraron el eclipse del sol ayer? ¿Cuántos lo miraron? ¿Lo podías mirar? Te dicen que no lo veas con los ojos. ¿Por qué? ¿Ok? Te daña, es muy fuerte. ¿Ok? Así, y todavía mucho más, es la diferencia entre el poder de Satanás al poder de Dios. El poder de Satanás puede ser como un foquito de estos, y el poder de Dios como el sol. Pero el mundo
te amplifica el poder de Satanás, especialmente en estos tiempos, y Satanás no tiene poder. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? So, Simón, que engañaba a la gente con sus artes mágicas, cuando vio el poder de Dios manifestado, dijo, I've never seen anything like that. Y vino a Pedro y le dijo, ¿qué tanto quieres para que me des a mí ese poder? Y Pedro lo reprendió y le dijo, hijo del diablo, ¿a poco crees que el poder de Dios se vende? ¿Ok? Are you with me? ¿Está conmigo todavía? ¿Ok? Now, les voy a contar ese testimonio. Yo lo oí de un hermano africano, el hermano Joel. En África hay mucha brujería. Nosotros creemos que aquí no hay brujería. Hay mucha brujería aquí también. Mucha. En Harry Potter, en Dungeons and Dragons, en toda esa basura del diablo. It's just witchcraft. Nosotros le echamos fuera demonios a un niño aquí que quedó embrujado mirando Bewitched en la televisión. Pero más viejo, de una bruja que su niña también era bruja y el niño quedó endemoniado. Cuando estábamos orando por él nos echaba mordidas, nos quería morder hasta que Dios lo liberó. Joel, este hermano africano, cuando él vino a Cristo y comenzó a pastorear, tenía un tío que era un brujo de alto nivel. Y el tío comenzó a asustar a toda la familia, que si venían a Cristo los iba a embrujar. Now, en África, y aquí también, yo me imagino, no sé, pero te ponen una brujería y te mueres. Te enfermas, te mueres. ¿Ok? Y Joel le dijo a su tío, le dijo, me estás estorbando en lo que Dios está haciendo. Tú ora a tu Dios, yo oro a mi Dios. Yo voy a orar que Dios te mate y tú ora que tu Dios me mate a mí. Y se murió el tío de Joel. ¿Quién tiene poder? Nuestro Dios. ¿Ok? Now, brinque el capítulo 10. Ahora el evangelio llega a Cesarea. Y en Cesarea, déjenme explicarles un poquito, había un templo muy grande y hermoso que había edificado el rey Herodes el Grande, el mismo que mandó matar a los niños cuando Jesús nació. Él edificó un templo dedicado a César. Por eso la ciudad se llamaba Cesarea, Cesarea marítima, porque estaba a la orilla del mar, pero era dedicada a César. Y César era adorado como un dios. Este era un centro de idolatría pagana. ¿Okay? Había muchas imágenes a los dioses que ellos adoraban. Y allí llega el evangelio, con un soldado romano llamado Cornelio. Ahí en medio de todo esto, llega el evangelio. ¿Okay? Dios no tiene miedo a meterse donde Él quiere. ¿Okay? Y la iglesia no debe tener miedo tampoco. Cuando Isabel estaba estudiando, Isabel y Noemí y Esteban y Jesse, todos se graduaron de la misma escuela de Trinity, allí en Cedar Hill. Y uno de los requisitos antes de graduarse, de que se pudieran graduar, es que tenían que ir en un viaje misionero. En esta ocasión, cuando Isabel se iba a graduar, el viaje misionero era San Juan de los Lagos en México. San Juan de los Lagos en México es el centro de idolatría en México. Ahí es un centro de idolatría. Y cuando yo oí que iban a ir a San Juan de los Lagos, porque la gente ahí es muy fanática y te mata. La gente ahí sí te golpea, te mata por predicar el evangelio. Y entonces yo le pregunté a la maestra, a una de los directores, le dije, ¿están seguros a dónde van a llevar a estos muchachos? Y había un matrimonio joven en San Juan de los Lagos que estaba pastoreando. Era una pareja joven y estaban sufriendo mucho, sufrían mucha persecución, muchas amenazas de la gente por predicar el evangelio.
Y entonces ahí fue este grupo. Ahí fueron a este grupo. Y me contó Isabel que algunos de esos muchachos que fueron no andaban bien con Dios. No eran ni cristianos. Pero cuando fueron en el viaje misionero, Dios les quebró el corazón. Dice, Dad, estos muchachos, sin hablar español, salieron a las calles llorando, hablándole a las gentes de Jesucristo, y la gente se estaba convirtiendo sin que ellos hablaran inglés y ellos hablaban español. ¿Okay? So Dios quiere usarnos a todos nosotros. ¿Okay? A todos nosotros para alcanzar a los perdidos. So ahí en medio de Cesarea, en medio de toda esta idolatría, llega el Evangelio, va Pedro y les predica a Cornelio. Cornelio reunió a su familia, ¿okay? y a sus amigos más íntimos. Vamos a suponer que había allí, porque Cornelio era un hombre de influencia, había ahí unos 80, 120, 140 personas, no sé, pero era un buen grupito, me imagino yo. So Pedro les comienza a predicar el Evangelio. Ellos nunca lo han escuchado. Y están oyendo el Evangelio de cómo Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz por sus pecados. Y mientras que Pedro les está predicando, ellos creen, sin levantar la mano, sin que nadie orara, nomás ellos creen en su corazón. ¿Ok? Y mire lo que dice en el verso 44. ¿Ok? De Hechos capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo otra vez cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre qué tantos? Sobre todos. Y los fieles de la circuncisión, esto es los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mire el verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Ok? Estos son gentiles y comienzan a hablar en otros idiomas que ellos no saben. Probablemente, creo yo, que algunos de ellos en hebreo. Y los judíos entienden que están magnificando a Dios, que ellos están... entonces el Espíritu Santo cae también sobre ellos. ¿Y qué pasa? Comienzan a hablar en otras lenguas. Y yo no me sorprendería, porque es lo mismo, porque los judíos dicen, mira, lo mismo le está pasando a ellos que nos pasó a nosotros en Jerusalén. ¿Y cómo andaban ellos en Jerusalén? Como borrachos. Yo creo que lo mismo estaba pasando con ellos. Now, a mí me da un poquito de risa cuando me imagino esto. Porque Cornelio es un soldado, es un centurión. Él es de alto rango. Este es un hombre que sabe matar, que sabe pelear, que sabe hacer guerra. Y de repente ver a Cornelio, este gran soldado romano, hablando en lenguas. Hace años yo trabajaba en una compañía que se llamaba Mostec. Y cuando entré a trabajar, mi supervisor era un americano grande, alto, fornido, Bill. Y él era, estaba grandote. Él era cristiano también. Un día íbamos a salir de vacaciones para Navidad. La planta se iba a cerrar y íbamos a salir de vacaciones. Y estábamos en la oficina de él. Y le dije, vamos a orar, Bill, vamos a orar. O él me dijo a mí, vamos a orar. Total, nos pusimos a orar. Él se hincó en una silla, yo me hinqué en otra silla y comenzamos a orar. Y yo acabé de orar antes que él. Y me levanté y me senté en la silla. Y estaba sentado en la silla, mirándolo a él orar. Estaba hincado, orando en silencio. Y me habló el Espíritu Santo y me dijo, ponle las manos. Y me acerqué a Bill y le puse las manos. Este hombre grandote, ¿ok? Comienza a levantar las manos y comienza a temblar. Y luego empieza... Y yo, este hombre grandote hablando... Y me dio risa. Porque está grandote. Y no, esperas que un hombre grandote hable con la voz de quién, de Pancho Villa, yo no sé. Habla con... No, ahí está temblando. Ya acabé de orar por él, me senté en la silla, estaba llore y llore él, se levantó, se limpió la cara
Le dije, Bill, ¿qué tanto tiempo tienes que recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Dice, no te entiendo. Le dije, ¿qué tanto tiempo tienes que hablas en lenguas? Dijo, yo nunca había hablado en lenguas hasta hoy. Okay. So, me da a mí un poquito de curiosidad ver a este hombre, centurión romano, valiente, guerrero, rendido al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo llena con poder. Okay. Now vamos a un último pasaje, al capítulo 19, y aquí mismo de Hechos. Okay. Y Pablo anda en Éfeso. Otra vez, Éfeso era un centro de idolatría. Había un gran templo en Éfeso dedicado a Diana de los Efesios. En algunas versiones dice a Artemisa, que era la misma diosa. Artemisa y Diana. Ok, so llega Pablo allí y encuentra algunos cristianos. Hay cristianos en Éfeso. Y se aconteció que entre tanto, el verso 1, Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Este es el bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó, el bautismo de Juan es de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Otra vez, repetido, lo mismo, lenguas, profetizan, lenguas. Demostración de que el poder de Dios cayó sobre ellos. ¿Ok? All right, les quiero enseñar unos videos ahorita, en unos momentos, pero quiero leerles esta historia. Esa es una de las historias que más me ha fascinado a mí. ¿Okay? Esa es de un hombre llamado Charles Grandison Finney. Y me llama tanto la atención de Charles Grandison Finney. Él vivió hace muchos años, pero este hombre, las manifestaciones que había cuando él predicaba, cuando él ministraba, eran increíbles. En una ocasión, fíjense, listen to this, you won't believe it. En una ocasión, él iba en un tren, iba a un lugar a predicar, y el tren se paró en otro pueblito a subir y bajar pasajeros. Cuando el tren se paró, la gente que estaba esperando cayeron de rodillas y comenzaron a llorar. Nomás por el poder de Dios que había en Finney, que cuando el tren llegó allí con Finney, ellos cayeron de rodillas sin que nadie les dijera, cayeron de rodillas y empezaron a llorar. Y siempre este hombre, lo que él describe, como Dios lo usaba, me llama tanto la atención. Pero miren la experiencia que él tuvo, ¿ok? Cuando Dios lo bautizó a él con el Espíritu Santo. ¿Ok? Se los voy a leer en inglés. ¿Ok? ¿Ok? Speak English? Más o menos. ¿Ok? This is Charles Finney. I went to my dinner. That morning, esa mañana, él se había entregado a Jesucristo. Ahora va a su oficina. Él era abogado. Va a su oficina. ¿Ok? I went to my dinner and I found I had no appetite to eat. I then went to the office and found that Squire W., this is a gentleman from the church, had gone to dinner. I took down my bass violin and, as I was accustomed to do, began to play and sing some pieces of sacred music. But as soon as I began to sing those sacred words, I began to weep. It seemed as if my heart was all liquid and my feelings were in such a state that I could not hear my own voice in singing without causing my sensibility to overflow. I wondered at this and tried to suppress my tears, but could not. After trying in vain to suppress my tears, I put up my instrument and stopped singing.
Now he goes to the living area. There was no fire and no light in the room. Nevertheless, it appeared to me as if it were perfectly lit. As I went in and shut the door after me, it seemed as if I met the Lord Jesus Christ face to face. It did not occur to me then, nor did it for some time afterward, that it was wholly a mental state. On the contrary, it seemed to me that I saw him as I would see any other man. He said nothing, but looked at me in such a manner as to break me right down at his feet. I have always since regarded this as his most remarkable state of mind, for it seemed to me a reality that he stood before me, and I fell at his feet and poured out my soul to him. I wept aloud like a child and made such confessions as I could with my choked utterance. It seemed to me that I bathed his feet with my tears, and yet I had no distinct impression that I touched him, that I recollect. I must have continued in this state for a good while, but my mind was too much absorbed with the interview to recollect anything that I said. But I know as soon as my mind became calm enough to break off from the interview, I returned to the front office and found that the fire that I had made of large wood was nearly burned out. But as I turned and was about to take seat by the fire, I received a mighty baptism of the Holy Ghost. Without any expectation of it, without ever having the thought in my mind that there was such a thing for me, without any recollection that I had ever heard the thing mentioned by any person in the world, the Holy Spirit descended upon me in a manner that seemed to go through me, body and soul. I could feel the impression like a wave of electricity going through and through me. Indeed, it seemed to come in waves and waves of liquid love, for I could not express it in any other way. It seemed like the very breath of God. I can recollect distinctly that it seemed to fan me like immense wings. No words can express the wonderful love that was shed abroad in my heart. I wept aloud with joy and love, and I do not know, but I should say, I literally bellowed out unutterable gushings of my heart. These waves came over me and over me and over me, one after the other, until I recollect I cried out, I shall die if these waves continue to pass over me. I said, Lord, I cannot bear any more, yet I had no fear of death. This is Finney's baptism. Beautiful. And I have always read that y lo he comparado con las experiencias que he tenido con Dios. Digo, I know what you're talking about, Finney. Yo sé de lo que estás hablando. Y si puedes leer de él, Charles Grandison Finney, lee de él. Las experiencias de donde él fue a predicar. Fue tan impactante una campaña que él dio en Rochester, Nueva York, que las cantinas y las casas de prostitución se cerraron. Esta era una ciudad grandísima para aquel tiempo, de como 100,000 habitantes, y cuando llegó Finney y empezó a predicar, las campañas y el remordimiento que el Espíritu Santo trajo, los cantineros tomaban los barriles de cerveza, los sacaban a la calle y los quebraban y vaciaban la cerveza. Y se cerraron las casas de prostitución, se cerraron las cantinas. So, si puedes leer about Charles Grandison Finney, te quiero recomendar. Pero otra de las personas que tanto admiro y tanto ha impactado mi vida, porque él apenas recientemente falleció, era el evangelista Reinhard Bonnke. Bonnke era un tremendo hombre de Dios. Y quiero leerte un poquito de él, de lo que sucedió, cómo Dios rompió la maldición en su familia, porque ellos venían de una familia que no era cristiana. Y dice, Bonnke said that in their farm of Königsberg, East Prussia, they were very much in the poor side, to the point that they had rarely, if ever, seen automobiles. And so it was one day, it was a shock for the whole village when we saw a brand new Mercedes-Benz come driving in. The driver was a German-American who got lost and had stopped to ask for directions. Most people would say that it was a mere coincidence, but the Bonnke family would never make such a claim. The screams of my grandfather from the pain of arthritis could be heard by the whole village.
The German American was more than just a fellow who had become wealthy in America and was back for a visit in his native country. He was a believer in Jesus Christ who had been touched by the Pentecostal experience that had been permeated throughout the United States after the Azusa Street revival. This fellow was an Assemblies of God missionary. Hearing the sounds of the screams, he came toward the Bunkie house and knocked on the door. This was certainly not the time to visit a family, especially as a stranger, but instead of an introduction, the man asked if he could pray from the man who was crying out. According to Dr. Bunkie, the man put his hand on my grandfather and in the name of Jesus commanded that arthritis to leave him. That very moment, for the first time in years, he was completely healed and free from the pain. Also, that very moment, my entire family came to the Lord. That missionary introduced that family to salvation and the baptism of the Holy Spirit, but he could not stay with him for very long, something that Dr. Bunkie expressed regret about in his book. So this miracle happens, and then they all get baptized with the Holy Spirit. Bunkie wasn't even born yet. Este es su abuelo, que le pasó este milagro. Su papá se convirtió a Cristo porque toda la familia se convirtió, y luego su papá llegó a ser pastor. Okay. Bunkie creció en un hogar cristiano, pero cuando él le dijo a su papá, yo siento que Dios me está llamando al campo misionero en África, su papá le dijo, tú no vas a predicar. Okay. Tú no vas a predicar, tu hermano va a predicar, tú no. Ya lleva el ministerio de ellos más de 100 millones de personas salvas. Más de 100 millones de personas salvas. That's what, all the state of Texas and more? People saved. Y le dijeron a Reinhard Bunkie, tú no vas a predicar. Pero Dios tenía otros planes. Do you want God to use you? ¿Quieres que Dios te use a ti? ¿Quieres que Dios te use a ti? Entonces necesitas el poder del Espíritu Santo. Okay. Este es el libro de los Hechos todavía. Y Dios todavía está levantando hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, para usarlos. Él todo lo que necesita es un instrumento. Y Él quiere que tú seas su instrumento. Man. Isn't that amazing? Vamos a ponernos aquí.